tenemos que acabarlo. Avanzamos plasmalógenos. Ahora vamos a avanzar la otra parte de los glicerofosfolípidos, que vendrían de los fosfolípidos, los esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos presentaban el alcohol glicerol, estoy haciendo un repaso, ¿no? El alcohol glicerol, ácido graso, tenés que ser 2 ácidos grasos, y el ácido ortofosfórico, y podría cambiarse, además, ya los más completitos, podían cambiarse la colina, podía cambiar el inositol, la etanolamina y la serina. Ahora, los esfingofosfolípidos, a diferencia de los anteriores, son más grandes, su estructura es más grande. El alcohol ya no es el glicerol, sino el alcohol se llama esfingol. El esfingol tiene 18 átomos de carbono, entonces un alcohol de una estructura más grande. Los ácidos grasos pueden cambiar, puede ser un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado, ¿ya? El ácido fosfórico, el ortofosfórico, y además tiene la colina. Entonces todo esto constituye o forma la esfingomielina, importante en las vainas de mielina, importante en la estructura de nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces veamos la estructura. Este es el alcohol, el esfingol. Miren, aquí el grupo etilo se repite varias veces, 12, ¿no? Y este alcohol tiene un doble enlace. ¿Ya? Entonces, vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, se repite 12 veces, 5 más 12, 17, y este 18. 18 átomos de carbono tiene el alcohol. Aquí estaría aquí, R me indica la cadena hidrocarbonada, acá va a estar el ácido graso, el ácido ortofosfórico, el ácido fosfórico, aquí, y esta es la colina. ¿Ya? Entonces, toda esta estructura la conforma la esfingomielina. Por ejemplo, que acá sea un ácido graso insaturado, poliinsaturado. ¿Cuál? A ver, ¿quién me dice? Ya avanzamos la anterior clase. Que sea un ácido graso esencial. Ejemplo. Lo hice inclusive dibujar en la pizarra. EPA, el DH. ¿Cuál? El EPA, ¿no? Ya. A ver cuántos átomos de carbono tiene el EPA. ¿Cuántos dobles enlaces? El eicosa pentaenoico. ¿Qué quiere decir? Que tiene 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces. O el DHA, docoxa hexaenoico. ¿Qué quiere decir? Que tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces. ¿Vale? Digamos que esa estructura está acá y todo eso forma la esfingomielina. Ahora, ¿por qué es importante la esfingomielina?
la esfingomielina, como les decía, está presente en la membrana plasmática de la mayoría de las células, de nuestras células, y especialmente donde en el tejido cerebral. Aquí en el tejido cerebral se va a encontrar en cantidades elevadas y también, como les decía, de ahí viene el nombre, en las vainas de mielina. Entonces, esta es una importante estructura que cubre los axones de las neuronas. Y hay una enfermedad que ahora se ve más casos, que se puede dar en personas jóvenes o en personas adultas, que se desgasta esta vaina de mielina. Se llama, ¿alguna vez han escuchado el síndrome de Guillain-Barré? Sí, ¿Nadie? ¿cuál es la mencionaba? ¿No? Entonces, es importante, entonces, miren, los esfingofosfolípidos son importantes porque no solo forman parte de la estructura de nuestras membranas, sino también es una estructura que recubre las vainas de mielina. Entonces, por lo tanto, la esfingomielina está formada por fosforilcolina, lo que demostré, esta estructura es la colina, donde había nitrógeno y grupos metilos que salían, miren, esta de acá, esta es la colina, ¿sí? Esto, de aquí, el nitrógeno y el grupo metilo, CH3 metilo, ¿ya? Aquí esta estructura es la colina. Entonces tiene, entonces la ceramida es el ácido graso unido mediante un enlace amida a una esfingosina. ¿No? Entonces tiene todo esta estructura. Si yo digo solo ceramida, es esto, el ácido graso unido al alcohol, ¿no? Y decía un insaturado de 18 átomos de carbono, insaturado porque tiene doble enlace, 18 átomos de carbono, que es el alcohol esfingol. Ahora, o también en vez de colina puede tener la coetanolamida. La que le estoy mostrando es la colina, la más principal. Miren, de todos los esfingofosfolípidos que hay, la esfingomielina, la que está esta, la que tiene la colina, representa el 85% de todos los esfingofosfolípidos. Entonces vale la pena estudiar y es importante saber dónde se encuentra la función. ¿Ya? Si les pregunto químicamente cómo están constituidas, por lo menos que me sepan decir que el alcohol es el esfingol, que tiene un ácido graso, de preferencia un ácido graso insaturado, que tiene el ácido fosfórico y que tiene la colina. Y que el principal de los esfingofosfolípidos es la esfingomielina. Y que es importante porque forma parte de la estructura de nuestras membranas celulares y principalmente que recubre las vainas de mielina de los axones. Ya, eso. Bueno, además, se ha comprobado que la esfingomielina desempeña una función en la transducción de señales. La vaina de mielina membranosa que rodea y aísla eléctricamente muchos axones de células nerviosas va a ser particularmente rica en esfingomielina. Entonces, ¿qué hace? Mejora el aislamiento de fibras nerviosas. Ahora, la membrana plasmática de otras células, no solo las nerviosas, también presentan esfingomielina. Y también puede haber en la hoja interna de la bolsa puede haber una bolsa de esfingomielina en la hoja interna de la membrana. ¿Ya? Ahora, entonces, ahora vamos a ver los glucolípidos. Antes eran los
fosfolípidos, ¿se acuerdan? Ahora los glucolípidos. Lípidos unidos con alguna estructura que denominamos glúcidos o azúcares, ¿sí? Ejemplo de eso tenemos los cerebrócidos, los gangliósidos. Los cerebrócidos están constituidos por la esfingosina, o el alcohol esfingol, es lo mismo. Un ácido graso de cadena larga, generalmente un ácido graso saturado de cadena larga, acá me está mostrando el ácido graso, 24 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿no? 24 carbonos del ácido graso. El alcohol esfingol, 18, pueden contarlo, doble enlace en el 4. Y un monosacárido, en este caso la galactosa. Aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, aquí hay una estructura más. Hay un elemento más que compone. ¿Cuál es? Saben que la cadena hidrocarbonada del ácido graso tiene carbono e hidrógeno. ¿A ver? Pero ¿qué más aparece? El azúcar también tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué más hay? ¿Lo están viendo? Nitrógeno. Eso, nitrógeno. ¿Y en los fosfolípidos qué había? Fíjense. ¿Qué elementos más hay? A ver, revisen. Nitrógeno. Y de ahí viene su nombre. Fósforo. Eso, fósforo, ¿no? Dice fosfolípidos, ¿no? Entonces, esfingo, fosfolípido, fósforo. En los anteriores, en los más simples, no había nitrógeno. Voy atrás. Pero es para mostrarles ya. Miren, inclusive la cariolipina, que es grande, la estructura, solo tiene fósforo, no tiene nitrógeno. Mientras más compleja se vuelve la molécula, ya empieza a aparecer más estructura. Miren acá, una más simple. Esta misma, por ejemplo, ácido graso, este es glicerol. Ahora, esto porque es de la colina, pero esto de aquí no tiene, este tiene de la colina. ¿Ya? Bueno, el nitrógeno. Entonces esa es la estructura de los cerebros. Ahora, la importancia, ¿por qué son importantes los cerebros? Entonces, son glucolípidos porque unidos a los lípidos tengo un monosacárido, en este caso la galactosa. Entonces también se los puede denominar glucoesfingolípidos. ¿Ya? ¿Por qué esfingo? Porque tiene el esfingol, el alcohol, ¿eh? Son importantes componentes también de la membrana celular. ¿De qué estructura? Del músculo y la célula nerviosa. ¿Hay diferencia entre la esfingomielina y el cerebrócido? Pregunta. Estructuralmente, ¿hay? Nada. Sí, el esfingol, ¿no? Más bien ambos tienen, ¿no? Sí. Esa vendría a ser la similitud y la diferencia. La diferencia. Uh-huh. La colina, sí, yo creo que no la, el cerebrócido no la tiene. Ya. Tampoco tiene
la esfingomielina no tiene galactosa, ¿no es? Ah, sí, también. Y el ácido graso en la esfingomielina generalmente es un ácido graso insaturado, y acá un ácido graso es el de cadena muy larga saturado, ¿verdad? Y funcionalmente los cerebrócidos forman parte también de la estructura de nuestras membranas celulares del tejido muscular. ¿Ya? También de las células nerviosas, esa vendría a ser la similitud, pero está en la membrana celular. ¿Ya? ¿Dónde más podemos encontrar cerebrócidos? Que también son abundantes en la sustancia blanca del cerebro y en las vainas de mielina, al igual que la esfingomielina. ¿Ya? Ahora, la estructura fundamental de los esfingolípidos o de los cerebrócidos, y por lo tanto de estos glucoesfingolípidos, gluco porque tiene un azúcar, ¿no ves? Es que la esfingosina presentan, además, la ceramida es el alcohol unido al ácido graso. En este caso tenemos el ácido graso de cadena larga, ¿ya? Una cadena larga de 24 átomos de carbono. Bueno, esa molécula de ceramida, la que se une la galactosa, se une mediante el enlace beta-glicosídico en el grupo que forma el ácido graso y el alcohol. Ahí, en el alcohol, ahí se une, ¿ya? Ahora, en general, el monosacárido puede ser glucosa como galactosa, pero de preferencia galactosa. ¿Ya? Ahora, puede haber, si presenta glucosa, entonces se denomina glucosil cerebrósido. Y si presentan galactosa, galactosil cerebrósido. Ahora, los que presentan la galactosa, estos se encuentran principalmente en el tejido nervioso, los que presentan galactosa. En cambio, los que presentan glucosa, a ver aquí, esta es la galactosa. Entonces, así esta estructura estaría más frecuente en las membranas de las células nerviosas, ¿sí? Y en vez de galactosa, si presenta glucosa, se la encuentra en el tejido muscular, no en el tejido nervioso. Más o menos en su peso en seco, los galactosil cerebrósidos representan el 2% del peso seco de la materia gris y el 12% de la sustancia blanca. Entonces, el galactosil cerebrósido son los principales constituyentes de los oligodendrocitos. Entonces, al igual que la esfingomielina, forman parte de la estructura de las vainas que van a rodear los axones de la neurona. ¿Dónde podríamos encontrar los que tienen glucosa, los glucosil cerebrósidos? También en membranas de las células del vaso, eritrocitos, en la piel. ¿Ya? Ahora, los glucosil cerebrósidos son los únicos glucoesfingolípidos comunes en plantas, hongos, animales también. ¿Ya? En cambio, los galactosil cerebrósidos solamente en células animales. Y los glucosil cerebrósidos son componentes de las capas externas de la membrana plasmática. Por eso tiene esta
importancia del mantenimiento de la barrera de evitar que ingrese el agua por la piel. Ahora le dije, ¿no? De los glucolípidos, cerebrócidos y gangliósidos. Ahora, los gangliósidos presentan también el alcohol de 18 átomos de carbono, el esfingol, aquí el alcohol de 18 átomos de carbono, doble enlace de carbono 4, el esfingol, un ácido graso ya no de cadena tan larga de 18 átomos de carbono aproximadamente, y ya cambia de solamente tener galactosa o glucosa, ¿ya? Si no presenta esta estructura. Todo esto se llama el ácido acetilneuramínico. Todo esto de aquí, ácido acetilneuramínico. ¿Qué tiene este ácido acetilneuramínico? La glucosa, la galactosa y el N-acetilgalactosa. Y además el ácido ciánico de este lado. Entonces todo esto se llama ácido acetilneuramínico. Los gangliósidos están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central, de ahí viene el nombre, especialmente en las terminaciones nerviosas. Aproximadamente los gangliósidos constituyen el 6% de los lípidos que se encuentran en la materia gris del cerebro y se hallan en menor cantidad en membranas de tejidos que no son nerviosos. Entonces, es importante en la constitución de nuestra materia gris, ¿ya? Donde están nuestras neuronas también. ¿Ya? Ahora, estos ya no serían monosacáridos. ¿Qué podríamos decir? No son dos tampoco. Si es uno, monosacárido. Si son dos, ¿qué le decimos? Y si son más de 3 o más, hasta 10. ¿Cómo? Oligosacáridos. Por eso, y si son 3, oligosacáridos, ¿no? Dice, los grupos oligosacáridos de los gangliósidos se van a extender más allá de la superficie celular y trabajan esto de acá en el reconocimiento celular y la comunicación que tiene la célula con su entorno. Entonces, estos carbohidratos, los oligosacáridos, también pueden actuar como receptores específicos para algunas hormonas. Esas hormonas hipofisiarias, inclusive para toxinas proteicas de origen bacteriano. ¿Ya? Voy a volver atrás, ¿ya? Donde están las membranas celulares. Y vuelvo, ¿ya? Nuestra membrana celular, ¿ya? Creo que en esta se ven estas estructuras, ¿no? ¿Sí? Que son los glicolípidos. ¿Sí? Estas podrían servir como, o estas también, que están unidas pero esta está unida a proteínas, ¿no? Entonces tiene que ser, está unida a los lípidos. Sirven como anclaje, como receptor. Ya avanzamos harto, ¿no? Bueno.
además que son componentes, como dijimos, ¿no?, de las membranas celulares y ejercen también papel de marcadores de superficie de membrana. Ahora, estos gangliósidos tienen un rol importante en el crecimiento celular y la diferenciación de tejido, así también como en la génesis de formación de células cancerígenas. Se ha encontrado que la formación tumoral puede inducir la síntesis de un nuevo complemento del gangliósido, y muy bajas concentraciones de un gangliósido específico pueden inducir la diferenciación de cultivos de células tumorales digitales. Otra clasificación de los lípidos complejos son las lipoproteínas. Entonces las lipoproteínas se subclasifican a su vez en las lipoproteínas que hacen función de transporte y otras que hacen sistemas de membrana. Esto de sistemas de membrana la vamos a ver cuando veamos cadenas respiratorias, ¿ya? Bueno, de transporte tenemos los kilomicrones, estructura más grande y que principalmente se encarga del transporte de los triglicéridos, de los triacilgliceroles. O sea, lo que más contiene son triglicéridos. Puede contener colesterol, ésteres de colesterol, ácido graso, pero la estructura mayormente que forma parte es triglicéridos. O sea, esas cosas tenemos que saber ya. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué presenta? ¿Y de dónde a dónde transporta los lípidos? Puede ser, así, de lo que consumimos, de los alimentos que consumimos, esos serían exógenos. Ya de lo que se forma en nuestro organismo o se sintetiza en el hígado o cualquier otro tejido, decimos endógeno, ¿ya? Tenemos ya las lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, y de densidad intermedia, LDL de baja densidad y HDL de densidad más elevada. Esta contiene principalmente, su estructura es más densa porque tiene, aunque es más pequeña su estructura, pero prácticamente tiene proteína, ya muy poca cantidad de colesterol. Y bueno, el colesterol lo transporta para que pueda ser utilizado ya sea para formar, porque a partir del colesterol se pueden formar hormonas, vitamina D, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es importante. En cambio, si hay una gran cantidad y deficiencia de la HDL, menor cantidad y esta hay gran cantidad, ese colesterol puede ser llevado a vasos sanguíneos, ¿sí? Llevado a vasos coronarios, junto con calcio, pueden formarlo ateroma. Entonces, evitar el paso adecuado de sangre. No le llega sangre al tejido, hay isquemia, y ahí, por eso pueden producirse los infartos. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Veamos la estructura, miren, aquí. Entonces las proteínas, esa es la estructura en general. Miren qué contiene, ¿ya? Proteína, aquí están mostrando, ya las proteínas, estas son las estructuras más grandecitas. Proteínas pueden contener triglicéridos, pueden contener fosfolípidos, colesterol, como les decía, ésteres de colesterol. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué contiene. Miren, las estructuras más grandes, lo que les dije, ¿no? La estructura más grande son los kilomicrones. ¿Qué contiene? Contiene de todo, pero ¿qué contiene más? Triglicéridos. Entonces, por eso decimos que transportan los triglicéridos. Después vienen las VLDL. ¿Qué van a contener? También tienen proteínas, miren, pero pueden contener también triglicéridos,
en menor proporción, pero también pueden tener colesterol. Aquí dice, ¿no? El colesterol, los triglicéridos son los puntitos, ésteres de colesterol, los que son redonditos naranja, lo que tiene la cabecita amarilla y las dos bolitas, los fosfolípidos, ¿eh? Y acá me está indicando por colores la proteína, ¿ya? Ahora, estas proteínas de acá no son muy buenas, estas de aquí. Tienden a acumular el colesterol. ¿Ok? Ahora, ¿ves? Esta intermedia pasa, esta pasa ahí. ¿Pero qué contiene el LDL? Más esta proteína B100, que además contiene más colesterol, está llenito de más colesterol. ¿Ya? Esto para ser almacenado. Si la relación de estos está bien, entonces no pasaría nada, pero a veces este está muy elevado y este está bajo. Ahora ustedes me van a buscar, y ya les di varias cosas que busquen, no me estoy olvidando de la fibra, de la relación que tiene que haber entre EPA y DHA, cuánto es la relación, cuánto por cuánto, y ahora me van a buscar cuánto es la relación que debe de existir entre el LDL y el HDL, ¿ya? Ahora en el HDL, este tiene las proteínas A2, miren, esta de aquí. También puede contener algo de colesterol, colesterol esterificado también, poquito de triglicéridos, pero tiene en relación a la cantidad que tienen los otros, miren, este tiene alto colesterol y altos ésteres de colesterol, ¿no es? Este tiene menor proporción. Entonces esta es de más densidad, de mayor densidad, porque la proteína le da mayor densidad. ¿Para cuáles son las funciones? Transportar los lípidos entre los diferentes tejidos del organismo, inclusive desde lo que nosotros consumimos por intestino, hígado, si se va a metabolizar o sintetizar, corazón y otros órganos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa o qué sucede cuando hay demasiada cantidad del LDL colesterol? Y me van a decir qué relación es. No voy a, en la tarea no voy a caer en decirles la relación cuánto es, pues les di de tarea y la van a buscar, ¿ya? Entonces, si esta proporción es baja, ustedes me dirán de cuánto, del HDL, entonces el colesterol tiende a acumularse a nivel de la capa íntima del vaso sanguíneo. Y si es coronaria, entonces forman los ateromas. Y hay que tener con eso mucho cuidado. Y acá miren, me está indicando qué es lo que más transporta, ¿no? Entonces, kilomicrón, ¿qué tiene más? Fíjense, en su composición, ¿qué tiene más? Pues le dije desde el inicio, transporta, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Triglicéridos. Ésteres de colesterol así solito tiene muy poco. ¿Qué más tiene? Fosfolípidos y, mire, proteína, más poquito. Es la estructura más grande. Ya. Aquí el VLDL de muy baja densidad. ¿Qué tiene? También tiene triglicéridos, tiene ésteres de colesterol y otro poco de colesterol solito. También tiene fosfolípidos y proteína. Ahora la de densidad intermedia contiene kilomicrones, pero ¿qué tiene más? Este de aquí. Es que este se transforma en este.
¿Qué tiene más? Ésteres de colesterol, tiene colesterol, fosfolípidos y proteína. La LDL, miren, inclusive tiene proteína casi la misma cantidad, una estructura más grande, pero tiene triglicéridos, ésteres de colesterol, una proteína. En cambio, la HDL, miren que es una estructura chiquitita. ¿Qué tiene más? De todo. Proteína. Eso, proteína. ¿Qué más tiene aparte de proteína? Mayor proporción que los demás. Fosfolípidos. Y colesterol tiene poquito. Y este es de colesterol y otro poquito de triglicéridos. ¿Sí? Entonces no, en su estructura, si hay más HDL, entonces va a pasar solamente la cantidad adecuada o necesaria de colesterol. ¿Ya? Aquí si lo quieren ver más grande, acá, ¿no? ¿Cuál es el colesterol? Los triglicéridos, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Y aquí las proteínas. Las proteínas también son buenas, ¿ya? Y las A. Miren, acá el LDL prácticamente no tiene nada, ¿ya? El LDL. En cambio, el HDL tiene casi todas las proteínas importantes, ¿ya? Y aquí la composición ya en porcentaje, miren, ¿no? A ver dónde está, miren, el porcentaje de en cada, apenas el 15% aquí de colesterol. En cambio, el LDL colesterol, el 50%. Y de las proteínas, aquí, el LDL, lo que le decía, lo que más sobresale es la proteína, decía. En cambio, acá, proteína A, aquí la A, la C y la I. ¿Ya? Y los kilomicrones, casi el 90% de qué, miren. Lo que más tiene, triglicéridos. ¿Sí? No sé si ahí se puede ver más, ¿no? Ya más grande. Entonces tienen la apoproteína o la lipoproteína, contienen fosfolípidos que están en la parte externa, fosfolípidos, y que hay al interior. Triglicéridos y colesterol es Esterificado, ¿no? Hay colesterol esterificado y triglicéridos. Entonces los kilomicrones lo que más transportan son los triglicéridos. Triglicéridos. Yeah. Aquí de la LDL, la apoproteína B100 no tiene tanta cantidad como el LDL, ¿no? Y acá igual tiene algo de triglicéridos, algo de colesterol entre los fosfolípidos, ¿ya? En la parte externa dice fosfolípido. Esto de la LDL, entonces tiene, miren, harto de colesterol esterificado, algo de fosfolípidos por ahí, pero tiene esta apoproteína B100 aquí. Y en cambio la HDL, ¿qué tiene más? En su estructura ya le mostré. ¿Qué es lo que tenía? Más de todo. proteínas.
proteínas, miren. Proteína C, ¿no? Y proteína E. Bueno, también tiene colesterol, no es que no tenga, pero menor proporción. Bueno, también estos de acá son los fosfolípidos, tienen que tener fosfolípidos. Aquí. Y algo de triglicéridos, esto de aquí. Bueno, acá su clasificación, la densidad, el diámetro, miren, la más chiquitita es el HDL, en nanómetros, donde si vamos a hacer por electroforesis, a ver hacia dónde se va, a dónde se dirige, y de dónde a dónde transporta. Por ejemplo, si decimos intestino, entonces, si me dice transporte de triglicéridos exógeno, ¿qué me indica esto? Que es de fuente externa. Exactamente. De lo que nosotros consumimos en las comidas. Entonces, los kilomicrones transportan ese triglicérido que hemos consumido de los alimentos. ¿Ya? La VLDL en el hígado y también transporta los triglicéridos, pero en este caso ya no exógenos, sino endógenos. La IDL es intermedia, es un metabolito intermedio y se obtiene del catabolismo del VLDL. Pero a su vez el IDL es precursor para la LDL, para esta lipoproteína. ¿Y de qué se encarga esta? Del transporte del colesterol. ¿Ya? Entonces, la LDL se obtiene del catabolismo de esta, desde la VLDL a IDL, por vía de ¿no? Por vía del IDL. ¿Y de qué se encarga la LDL? Del transporte del colesterol. Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia los tejidos o hacia los vasos sanguíneos? ¿Qué dice? Hacia los vasos, doctora. Eso, hacia los vasos. Y entonces, si hay demasiada cantidad, ¿qué sucede? ¿Aparecen ateromas? Eso, se forman primero los ateromas. Bueno, la HDL colesterol, en cambio, se sintetiza en hígado, intestino, por el catabolismo también de los kilomicrones de la VLDL, pero su función es el transporte desde donde se forma un sentido inverso, ¿no? Para las necesidades de la célula o inclusive para que se formen estructuras, como pueden ser a partir del colesterol se forman las hormonas esteroideas, se puede formar los estrógenos, se puede formar el estradiol, se puede formar la testosterona, se puede formar la vitamina, la D3, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante para eso. Bueno, aquí ya es lo mismo, aquí no sé a ver qué. Ya, miren, desde los tejidos al hígado, ¿no? Y en cambio la LDL transporta el colesterol del hígado hacia los tejidos o principalmente hacia los vasos sanguíneos. Entonces aquí un poquito más clarito, quizás, y qué proteínas están presentes en cada estructura. Entonces, ¿de qué se encarga la lipoproteína y por qué son importantes? A ver de nuevo, ¿de qué se encargarían las lipoproteínas? El transporte de los lípidos, de colesterol. Eso, transporte de los lípidos. Y cada una tiene una determinada función que cumplir. ¿Ya? Miren
acá. Ahora, ¿qué debemos de conocer aquí? ¿Qué datos? Y que nuestros compañeros se van a explayar cuando veamos perfil lipídico. A ver, ¿qué datos? Usted como médico lo va a solicitar. Y cuando le venga los datos, los valores de referencia que no están dentro del parámetro, tendrá que tomar acción. Vamos, chicos, ustedes saben. En un perfil lipídico, ¿qué medimos? HDL. A ver. HDL. Colesterol total. Podemos medir ésteres de colesterol. ¿Qué más? Triglicéridos. ¿Qué más? HDL, colesterol, LDL, colesterol y VLDL, colesterol, principalmente. ¿Y los valores de referencia se acuerdan? ¿Ahorita se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y difiere entre el hombre y la mujer. Además, se van a poner a estudiar valores de referencia, porque es importante. ¿Ya? Bueno, entonces miren así. Dijimos que el HDL puede venir desde si hay necesidades en algún tejido, del hígado al tejido, o viene hacia el hígado. ¿Para qué? El hígado es nuestro motor, nuestro laboratorio. ¿Para que se forme qué? ¿Para qué necesitamos el colesterol? ¿Qué dicen? ¿Ah? Para tener energía, doctora. El colesterol, les cuento que no. El colesterol no es para eso. A ver, ¿para qué? Forma 1,25 era hidroxicolecalciferol. Y ya entonces forma la vitamina, el precursor de la vitamina ¿qué? Vitamina D. Eso, y nos ponemos al sol y ahí se forma la vitamina D, ¿no ves? La que necesitamos, vitamina D3, ¿qué más? ¿Para qué más sirve el colesterol? Ya le dije, a veces la activo. ¿Para la formación de hormonas? Para la formación de hormonas, para la formación de hormonas, para la formación de ácidos biliares, que luego se transformarán en sales biliares para emulsificar grasa. Por tanto, y la formación de calcio. Y también para, ¿qué más? Forma parte de la estructura de nuestras membranas celulares también el colesterol. Lo malo es que el colesterol no se ocupa para formar estructura, sino que se almacene. Entonces, para almacenar, ¿quién la transporta? Ese colesterol, digamos el colesterol excedente. Nosotros formamos colesterol, por si un caso, porque solamente se necesita para formar colesterol, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y nosotros podemos formar. Y no se degrada el colesterol. Se lo puede eliminar como tal, sí. O se puede formar estructura. O lastimosamente va y se deposita, ¿no? Donde no lo queremos. ¿Quién transporta el colesterol? El excedente de colesterol. Ay, mira, se está viendo. El excelente de colesterol va, yo que sé, para formar bilis. Ya. ¿Y qué pasa con el excedente de colesterol? Y si además hay una lipoproteína de baja densidad.
Doctor, el que transporta colesterol es la LDL. Claro, el HDL, ¿la HDL transporta colesterol o no? No. Pregunto. ¿Cómo? A ver. Sí, Sí, pero en sentidos inversos, pues chico. La LDL lo transporta ¿a dónde? ¿A dónde lo está llevando? a los vasos. Eso, que se acumule. Y en cambio HDL, ¿El hígado? eso, ¿no? Bueno, me va a averiguar la relación entre estos dos. ¿Será 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 1.5? No sé, pero me van a averiguar. ¿Están escuchando? ¿Cuánto es la relación entre ambos? Entonces, más o menos así, ¿no? Después de una comida rica en grasa, rica, muy rica, ¿quién transporta los triglicéridos exógenos? Kilomicrones. Los kilomicrones. ¿Quién transportaría el colesterol? El colesterol excedente, que no lo estamos usando. LDL. ¿Y dónde lo empieza a formar? En la capa íntima, ¿no? De nuestra vaso sanguíneo. ¿Ya? En cambio, la HDL puede remover, llevar al tejido hepático, que puede eliminar como tal, ¿ya? El colesterol, o utilizarse para lo que necesite el organismo. Inclusive todo el tiempo hay que remover y ir cambiando la estructura de nuestras membranas celulares, ¿ya? Entonces, más o menos miren, esta sería una arteria normal, están los vasos sanguíneos, obviamente, anticoagulados. ¿Cuál es el anticoagulante natural que tenemos en sangre? Vamos avanzado. Heparina. Heparina, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si hay demasiado colesterol, pero la lipoproteína se forma, la LDL, la lipoproteína de baja densidad? ¿Qué sucede? El colesterol empieza, ¿a dónde lo trae? La LDL, a esa capa, a esa túnica íntima, pero acá es un proceso más complejo, ¿no? Tiene que haber calcio, las células espumosas y van formando, ¿qué? ¿Qué se llama esto? Aterosclerosis. Pero esto, los ateromas, ¿ves? Ateroma. Ahora, ¿se ve cómo se está cerrando la luz volumen? Miren, aquí tenía un diámetro, aquí cómo se va empezando a formar en la pared. Miren acá, cómo se va formando, cómo se va acumulando. Bueno, pueden formar además aquí, y se cierra, ¿no? Esa luz volumen. Entonces ya no puede pasar. Si se estrecha, ya no puede pasar. Y si no llega sangre a una parte del tejido, hay isquemia. Y después de la isquemia, si no le llega oxígeno, esa parte se ennegrece. Con la isquemia no hay oxígeno, hay necrosis, ¿cierto? Y después, si en los vasos del corazón, los del corazón también tienen que ser nutridos por las arterias coronarias. Entonces, si esas se bloquean, ¿qué puede producir el paciente? Un infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles serían los signos y síntomas clínicos que puede presentar el paciente? Un infarto. Dolor, ¿no? Un dolor con sensación que se llama un dolor precordial con sensación a muerte, que puede irradiarse, ¿no? Al hombro, brazo, inclusive a la mano izquierda. ¿Ya? Es opresivo, ¿sí? Así literal, como si el corazón lo quisiera hundir y pasarlo a través de eso.
ya pasarlo al otro lado, así un dolor opresivo. Y aquí miren en la lámina lo mismo, ¿no? Se ve cómo es el transporte de nuestro lípido, ¿ya? Los triglicéridos se encargan de ser transportados por los kilomicrones se encargan de transportar los triglicéridos, ¿ya? Ahora pueden haber, miren, si hay kilomicrones, ¿dónde puede ir? Y hay muchos triglicéridos, y peor si esos triglicéridos que son de grasas saturadas, ¿dónde puede ir? ¿Qué dicen? Tejido adiposo, ¿no? Tejido celular cutáneo, o también puede ir a la parte de nuestros órganos internos, ¿ya? Esto ya lo repasa, lo hemos ido viendo, de cómo hace el LDL, el HDL, ya el transporte. Ahora vamos a ver los lípidos insaponificables. Todos los anteriores, si tienen ácido graso, pueden realizar la reacción de saponificación, que era formar una sal, ¿no? Ahora, todos estos lípidos que vamos a avanzar también son insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos, pero no tienen ácido graso. Entre esos tenemos los terpenos, ¿ya? Ahora, los terpenos pueden ser poliisoprenos, que tienen estructura lineal, y los que tienen estructura cíclica. Entonces, un tipo de terpeno, mira, había sido la vitamina A, el precursor de esta vitamina, los carotenos, los betacarotenos. La ubiquinona, que es la coenzima Q, o Q10, que la de haber escuchado. La coenzima Q10 es importante porque forma parte del sistema de membranas, trabaja en el transporte de electrones a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Da un minuto, por favor.
Ya, gracias. Bueno, entonces, los terpenos, así para hacerlo más fácil, donde nosotros lo podemos encontrar, y lo han de haber visto ustedes, es en las cascaritas de la mandarina, de la naranja, del limón. Cuando ustedes están nuevos, ustedes lo pelan, y al pelar nomás empiezan a sentir una sustancia aceitosa, ¿no es cierto? Esos son los terpenos, ¿ya? Bueno, entonces entre estos tenemos geraniol, mentol, limoneno. Ya cuando son estructuras más grandes, 3 unidades isopreno, el farnesol, escualeno, y a partir de esto se puede formar el laterol. Este es el isopreno, esto de aquí, hidrocarburo de esto, son derivados de esto. Entonces, estos terpenos resultan de la unión, entonces de acá se van uniendo, ¿ya? Entonces pueden tener 2 o más de estas estructuras. Ahora, dentro de los poliprenoles tenemos el dolicol fosfato, y de los polisoprenoles cíclicos, vitamina A, como decía, la ubiquinona, caroteno, lanosterol. Este es el geraniol. Solamente repetimos 2, ¿ya? 2 isoprenos. Aquí hay 1, 2. El dolicol se repite varias veces. 21, 1, 19, 20, 21. Y el dolicol fosfato tiene igual 21 isopreno, que hay 19, pero además tiene un grupo fosfato. Y esto es lo importante en los terpenos, que algunos tienen variedad de uso medicinal, ¿ya? Entonces estos son los terpenos: el mirceno, pineno, limoneno, linalol, y acá miren, eucaliptol, geraniol. Aquí hay uno. ¿Dónde está? No sé si ya me lo pasé. Bueno, estas variedades no las vamos a tomar en cuenta, pero sí la importancia de su uso medicinal, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, este es un fármaco, el Rowatinex, que se utiliza en pacientes que tienen cálculos renales. Los cálculos de la formación de sales, como el fosfato de calcio principalmente, oxalatos de calcio también, uratos, son menos comunes. Entonces, estos se utilizan para ir destruyendo y eliminando esos cálculos. Si hay una litiasis, en caso de litiasis renal, entonces el Rowatinex que tiene terpeno. Por ejemplo, cada cápsula blanda contiene pineno, miren, que es un terpeno, canfeno, el borneol, anetol, cineol, todos estos son terpenos, ¿ya?
su acción es esa. Si dice litolítico, que destruye esos cálculos o esas piedritas que se pueden formar en los riñones. Esas piedritas o esos cálculos están formadas principalmente por fosfato. Ya puede ser calcio, oxalato de calcio, urato. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se indica? Cuando hay urolitiasis, nefrolitiasis, cistitis, cólico renal. Cólico renal sí se va a dar si es que hay esos cálculos, pues cada vez que quiera salir la orina y no esté en las vías urinarias, el mismo riñón no pueda eliminar, va a haber inflamación y dolor. ¿Ya? O como profilaxis también después de una cirugía de acción del cálculo. ¿Ya? Entonces el Roguatinib viene de 1 a 2 cápsulas y esta se administra de 3 a 4 veces al día. Sí, lo que les quiero mostrar aquí es que los terpenos se utilizan, lo utilizamos como terapéutico, ¿no? En este caso, en acción de destrucción de los litos o de los cálculos, las piedras. La vitamina A había sido también un terpeno, pero cíclico, ¿no? Tiene estructura cíclica. ¿Ya? Entonces, la provitamina A y la vitamina A preformada que se encuentra, o como retinol, que se encuentra en las fuentes son de origen animal. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles serían las fuentes de obtención de dónde obtenemos la vitamina A? La vitamina A es un antioxidante poderoso, pero también se utiliza en la formación de ¿qué? No sé si su mamá a ustedes les sabían dar jugo de zanahoria, hacían así en la procesadora y con remolacha o solo zanahoria, si alguna vez les han dado. Sí. Así. ¿Y para qué le decían? Mi mamá decía que era bueno para la visión. Exactamente, sí, así es. Exactamente, sí es. ¿Ya? Pero también es un antioxidante, la vitamina A. Evita que se oxide, ¿qué? Los lípidos que consumimos, ¿ya? Porque hay muchísimos lípidos en nuestra propia membrana, ¿no es? Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las fuentes de dónde hay? La zanahoria, ya lo saben, zapallo, las cosas que son de color entre naranjas, amarillentas. En el huevo, ¿en qué parte creen que hay? ¿En qué parte? ¿En qué parte del huevo? En la yema, sí. Puede estar en la leche, brócoli. La zanahoria siendo una fuente rica de vitamina A. ¿Ya? Y bueno, va a haber varias propiedades, ¿no? Y previenen en la degeneración de la mácula de nuestra mácula. Y esta es la estructura, ¿no? Por eso decimos son cíclicos, pero tienen isopreno. Miren este es un isopreno. Este de acá es un isopreno. Qué buena estructura cíclica. No se lo van a aprender, no les voy a preguntar estructura de la vitamina A. ¿Ya? Sino para qué sirve, por lo menos que sepan qué tiene, ¿no? Por lo menos base de isopreno. ¿Ya? Y para qué, cuál es la función. ¿Ya? Como les decía, antioxidante. Ya está activo, ¿no? Retinol. ¿Ya?
ustedes lo terminan de repasar, por favor, ¿ya? Aquí está de las funciones. Y yo voy a seguir avanzando un poquito la parte química porque no me va a dar tiempo sino para concluir el tema. ¿Ya? Esta es la coenzima Q. Miren, también tiene el isopreno, 10 unidades. ¿Ya? Aquí. Y esta es importante, como les decía, también es un derivado, es un terpeno, derivado de terpeno, pero cíclico. Y esta coenzima Q es la única que está libre en la membrana interna de la mitocondria, esta flota en la membrana interna, en el transporte de electrones, por tanto, en la formación de ATP, igual, porque la cadena transportadora de electrones se acopla a la formación de ATP. ¿Ya? Y entonces la coenzima Q son un grupo de coenzimas formadas, de ahí deriva su nombre, coenzima. Estas sustancias que no son proteicas, pero que ayudan a que se lleve a cabo una determinada función química, o ayuda a la enzima, ¿ya? Entonces, la quinona biológicamente activa, esta, ¿no? Es ¿ya? Y tiene una cadena lateral de isopreno, esto, 10. Esta estructura más el isopreno. Esta es la quinona, el isopreno. Eso está diciendo acá. Ahora, tiene una estructura similar a la vitamina E y a la vitamina K, que también son liposolubles, ¿no? En las células, hacer un lípido, porque es un lípido, un terpeno, se encuentra distribuido en todas las membranas celulares y en nuestras membranas llevan varias funciones relacionadas a su capacidad redox. Entonces cumplen reacciones de óxido-reducción. Entonces puede actuar así, ¿no? Como quinona, forma oxidada o reducida al quinona. Entonces esa es una de las funciones. Capacidad de llevar a cabo reacciones de óxido-reducción, redox. Transporte de electrones, lo que le decía, ¿no? Transporte de electrones. Entonces forma parte de las estructuras que van a estar integradas en la membrana interna de la mitocondria, pero esta, además, la coenzima Q es bueno. Lo bueno es que puede salir, no necesariamente tiene que estar anclada en la membrana interna de la mitocondria del todo, sino que puede salir, que puede moverse libremente. Ya, entonces aquí está, ¿ya? Estos de aquí son complejos multienzimáticos que están anexados a la membrana interna de la mitocondria y se lo conoce como 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Aquí lo que me está mostrando es hacia dónde pasa el electrón. Eso lo vamos a ver cuando veamos cadena transportadora de electrones. Además participa como aceptor de electrones de la coenzima A deshidrogenasa. Y ¿eso qué implica? La oxidación de ácidos grasos y también en la síntesis de nucleótidos. Nucleótidos me ayudan a formar los ácidos nucleicos. Vean, miren lo importante que es la coenzima Q. Además, tiene actividad en las enzimas desacoplante y en la apertura del poro mitocondrial, y entonces también ayuda en la regulación de la apoptosis o la muerte celular programada. En otras membranas, como decía, su función antioxidante. Es un antioxidante, ayuda en la formación de ATP, ayuda como antioxidante, ayuda a la muerte celular programada. Y entonces, si es antioxidante, evita la formación de los peróxidos, de los lipoperóxidos. O sea, en otras palabras, evita que los ácidos grasos de nuestras membranas celulares se oxiden o se formen peróxidos. Entonces, sirve o coadyuva
la función de los antioxidantes que nosotros podemos consumir. ¿Cuáles son esos antioxidantes? La vitamina E, la vitamina A, ¿ya? La vitamina C, que es hidrosoluble. El lanosterol también es un terpeno, también es cíclico, y esto a partir del lanosterol derivan los esteroides. Entonces, cuando decimos ciclización es la formación de esta estructura, ya estas estructuras cíclicas. Y a partir del lanosterol ya se formará el ciclopentano peridrofenantreno, que es la estructura base para formar el colesterol. Entonces, por lo tanto, esta estructura cíclica también, el lanosterol, va a ser precursor del colesterol, ¿ya? El escualeno tiene 30 átomos de carbono, en cambio el colesterol 21. No, 26. Ahora, en cuanto a los usos médicos, entonces el lanosterol es decisivo en la prevención de formación de cataratas a nivel de los mamíferos. Bueno, entonces hay en enfermedades, por ejemplo, de tipo genética, en familias que tienen cataratas congénitas, ha sido por la mutación en la codificación de la proteína que forma el lanosterol, que ayuda en la formación del lanosterol. Entonces, otro terpeno importante, pero ya cíclico, es el colesterol. Entonces, y el colesterol deriva del ciclopentano peridrofenantreno. Y el colesterol sirve a su vez para formar, como les decía, ácidos biliares, hormona masculina, hormona femenina y también el precursor de la vitamina D. ¿Ya? Vendría a ser el colesterol y 7-deshidrocolesterol, el precursor de la vitamina D. El ergosterol sería el equivalente al colesterol, pero en las células vegetales. Este es el ciclopentano peridrofenantreno. ¿Ya? El ciclopentano 1 de 5, este es el peridrofenantreno. A partir de esta estructura ya se puede formar el colesterol. Este rato dije que son 27 átomos de carbono para el colesterol. Esta es la estructura. Ahora, el colesterol es el esterol más abundante y se encuentra libre, así, o esterificado, que viene un ácido graso además aquí. ¿Ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? Hemos visto en membranas plasmáticas, en las lipoproteínas que los transportan. Por ejemplo, un kilomicrón puede tener colesterol muy poquito, pero tiene VLDL y DL. La VLDL tiene bastante, esterificado igual. La HDL tiene menor proporción, pero puede tener también. Y lo podemos encontrar también en el plasma sanguíneo, ¿no es? Inclusive libre, ¿no es? Y el colesterol además es precursor de otros esteroides. Bueno, eso sería lo bueno. Lo malo
cuando se acumula en forma exagerada. Entonces, pueden formar, si se acumula en nuestros vasos sanguíneos, pueden formar los ateromas, produciendo la aterosclerosis. Y se puede acumular en la vesícula biliar, ¿qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué es la sí? Vendrían a ser esas piedritas que se forman, esos cálculos que le llamamos, esa es nuestra litiasis. Entonces, las principales en el riñón, les dije que eran sales de calcio, de calcio, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Sulfato de calcio, salato de calcio, lato de calcio, ¿no ves? Y aquí, en la vesícula, ¿de qué son principales? ¿De qué creen que son esos cálculos principalmente? De colesterol, ya lo principal. Bueno, entonces, función, ya. Entonces, desde el punto de vista estructural, es uno de los componentes clave en nuestra membrana citoplasmática de la célula animal. Y junto con esos ácidos grasos poliinsaturados participa la fluidez regular y esto